Con marzo a la vuelta de la esquina, hacemos raya para la suma para hablar del inminente reajuste en los precios de los planes de las ISAPRES. Algo ya nos adelantó Cristian Pino ayer, hoy día tenemos las claves. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Nati? Muy buenos días. Claro, porque hablamos en relación a lo que fue y lo que va a ser el aumento de la UEF y esta también en reestructuraciones en los valores que hay a propósito de que la unidad de fomento va a subir 370 pesos. Pero más allá de eso, o junto a eso, en rigor, ya está decretado por normativa, por ley, que después de 2 años en que no se han reajustado los valores de los planes, de los precios de los planes de las ISAPRES, los planes de salud, ya a partir del 1 de marzo se tiene que estar informando acerca de este reajuste. Queremos conversar de aquello con Patricio Fernández, que está acá junto a nosotros. Patricio, muchas gracias, superintendente de salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Nati, Cristian. Bueno, gracias por la invitación. Superintendente, hemos visto un comportamiento dispar en cuanto a las utilidades de las ISAPRES, más de 135.000 millones de pérdida el año anterior, lo han informado, pero en temporadas anteriores han habido un incremento también en las utilidades. ¿Por qué la diferencia, de acuerdo a la información que han tenido, y qué tan relevante es este dato a la hora de fijar los nuevos valores de los planes? Bueno, esto es propio de las oscilaciones que han sido consecuencia de la pandemia. Yo creo que el análisis que hacía la ISAPRE hace algunos días respecto a sus pérdidas, que son históricas efectivamente, y que ellos señalan tener incremento de los gastos por sobre el 20%, hay que analizarlo también en el contexto global de la pandemia. Es decir, el año anterior también registraron ganancias que son históricas y que reflejan cómo se ha ido comportando la pandemia y cómo eso ha impactado también en la atención de los servicios sanitarios. Las licencias médicas han aumentado, es una realidad en lo que dice relación con salud mental. Hay licencias también nuevas, como las licencias por COVID, que antes no existían. En la primera ola de contagio pudimos ver clínicas que estaban vacías, que los servicios sanitarios estaban esperando, digamos, los casos COVID, y que eso ocurrió recién en junio del año 2020, por lo tanto, al haber esa contracción en el gasto, las ISAPRES tuvieron ganancia el 2020, el 2021 se recupera la atención, aumentaron las licencias médicas y obviamente la no reajustabilidad de los planes por 2 años impactó en sus resultados. Pero son entidades de seguridad social que tendrían que asumir sus compromisos y también prever de cierta forma que el efecto rebote se iba a generar. No obstante, este año tenemos una ley que va a regular el reajuste de los planes de salud. ¿Cuánto se regula? Porque uno puede creer, uy, nos van a pegar el palo, como se dice en buen chileno. Después de 2 años. Después de 2 años, claro. Además con estas pérdidas que se han reportado. La persona que hoy día está en su casa y está preocupada por este tema, porque además lo decía ayer Cristian Pino y lo hemos dicho durante toda esta semana, la UEF está por las nubes. ¿Cuál es el mensaje para ellos y cuánto se reajusta finalmente? Sí, a ver, las ISAPRES informaron ya un incremento de sus gastos por sobre el 20%. Exacto. Por lo tanto, si no existiese esta ley que se publicó en junio del año pasado, uno podría decir hipotéticamente van a reajustar los planes hasta ese porcentaje. Sin embargo, los legisladores fueron previsores de ese punto y dijeron, mire, acá las ISAPRES ya no van a tener la facultad de fijar el porcentaje de incremento de los planes de salud, sino que lo va a hacer a través de un indicador que publica la Superintendencia de Salud. Para este primer indicador se estableció una norma que dice que es un promedio de los últimos 3 indicadores que ya la superintendencia ha construido. Pero en simple, en porcentaje, porque nos empezamos a enredar, sí. ¿Cuánto debiera subirme aproximadamente mi plan de salud? El porcentaje todavía no lo vamos a tener porque nosotros tenemos la obligación legal de publicarlo los primeros días de marzo, ¿ya? Por lo tanto, sí podemos decir que es un promedio que el año 2019 fue de un 5,2%, el año 2020 fue un 0,5% negativo, y el tercer indicador es el que estamos terminando de calcular y que vamos a anunciar los próximos días, y con un tope máximo, que es el reajuste que tuvo el presupuesto del Ministerio de Salud en la Ley de Presupuesto de la Nación, que es de un 11,7%. Por lo tanto, nunca va a ser superior a ese 11,7% de reajuste. Entonces esperemos que sea inferior a eso también. Ahora, superintendente, en los informes de los reajustes de años anteriores por parte de las ISAPRES, yo me acuerdo de haber estado ahí en las dependencias de la superintendencia, donde mostraban los cuadros y las variables que determinaba cada una de las ISAPRES en hacer estos reajustes, y por eso habían diferencias. ¿Esto va a ser fijo para todas las ISAPRES o puede haber, por ejemplo, entidades de salud que, independientemente de ese tope, sea menor el reajuste al indicador que hace la superintendencia? Más simple, habían algunas que no reajustaban los planes y, es más, ocupaban eso como una técnica de atraer clientes, o esto va a ser igual para todos.
Bueno, sí, es un solo indicador, pero cada ISAPRE debe informar a la superintendencia el porcentaje de reajuste. El fondo es el techo, lo que publica el indicador, no puede ser más que eso. Y bueno, acá hay aspectos bien relevantes, que queda fuera todo lo que dice relación con gastos de la ISAPRE relacionados con comisiones de venta, publicidad, costas judiciales. Todo eso nosotros en la construcción del indicador no lo consideramos, y también hay un aspecto que probablemente la ISAPRE van a discutir en su momento, pero también nosotros no consideramos lo que dice relación con las licencias médicas excepcionales que se crearon por pandemia, como el postnatal, el parental de emergencia, las licencias por COVID, porque nosotros estimamos que distorsionaba el indicador, es decir, la base de cálculo iba a ser muy baja, por lo tanto, o inexistente más bien, por lo tanto el indicador se iba a inflar artificialmente, y eso es lo que nosotros tampoco quisimos y no lo consideramos. ¿Qué pasa con las herramientas que tenemos quienes tienen plan de ISAPRE para frenar las alzas? Sabemos que cuando uno recibe la carta, la Corte de Apelaciones particularmente se llena de recursos justamente para frenar esa alza. ¿Qué pasa con eso hoy día? ¿Tengo yo la herramienta para frenar que me suban el plan? Los derechos de las personas están aún consagrados en la Constitución y pueden ejercerlos libremente en los tribunales de justicia o donde estimen conveniente. También ingresaban muchos reclamos en la Superintendencia de Salud. Hay que ver cómo reacciona la jurisprudencia de los tribunales de justicia frente a una ley, porque hasta antes de esta situación no existía una ley que regulara el reajuste. Por lo tanto, lo que se cuestionaba era la libertad que tenían las ISAPRES para fijar los porcentajes de reajuste. Obviamente las personas aún pueden intentar los recursos de protección dentro de los plazos que son los 30 días siguientes desde la recepción de la información ante la Corte de Apelaciones respectiva. Claro, este va a ser el primer reajuste con esta normativa, que es distinto a lo anterior, y ahí la judicialización con los reajustes anteriores del superintendente. Ya para finalizar, ¿cuáles son las fechas, los plazos que hay para recibir la información y para que efectivamente se vaya a hacer, ya se concrete el incremento? Nosotros esta semana tuvimos la información de parte del INE con quien trabajamos esta validación de los datos, y ya estamos terminando ya de calcular el último índice que nos va a permitir tener el número final de reajuste, el porcentaje final que esperamos tener en la última semana de febrero. A partir de eso, la obligación legal de la superintendencia es publicar el diario oficial dentro de los primeros días de marzo. Luego las ISAPRES tienen 15 días corridos para informar si reajustan o no, y obviamente se tienen que apegar a este indicador como máximo. Luego tienen que informar a las personas a través de un correo electrónico o carta certificada para quienes no tengan. No obstante, le dijimos a la ISAPRE, usted tiene que hacer todo lo posible para que las personas estén enteradas, informadas respecto al reajuste, y en el bolsillo se va a ver reflejado a partir de junio. En la remuneración de junio, ahí se va a descontar, y esas remesas ingresan a la ISAPRE a partir de julio del 2022. Perfecto, superintendente Patricio Fernández, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buenos días. Que estén muy bien. Ahí está Nadia, entonces, a estar atento con la información. A partir del mes de marzo, entonces, se empieza a conocer, y ya a partir de mediados de año los incrementos se hacen efectivos. A estar atentos entonces a la llegada de las cartas o correos electrónicos y a esta información que debiéramos conocer en las próximas semanas, y en junio, nos decía el superintendente, ahí afecta al se va a bolsillo. ver reflejado. Muy bien, Cristian, Que esté muchas muy bien. gracias. Buenos días. Nos vemos, buenos días.